Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C# desde cero aquí en .NET Core. Bien, donde estamos viendo lo que es un ejemplo de cómo utilizar la clase StringBuilder, clase que es mutable, o sea que podemos modificarle el estado de los objetos inicializados de esta clase, o sea, los objetos que le asignemos dato, como en esta parte del código, donde al siguiente objeto le estamos asignando el siguiente dato, o sea, una cadena de texto. Ahora, para poder concatenar datos utilizando esta clase y este objeto, luego de los paréntesis de este método, podemos colocar nuevamente punto, nuevamente invocar a ese método. Hay que abrir paréntesis. Dentro de los paréntesis colocar el dato que vamos a concatenar al dato inicial, que en este caso es curso de C#. Bien, yo voy a colocar el siguiente texto desde. Muy bien, de esta forma estoy concatenando datos al siguiente dato de tipo string, o sea, la cadena de texto. Y cuando estamos concatenando datos con esta clase nos está creando un nuevo objeto para almacenar estos datos que se están concatenando de la cadena inicial. Prácticamente aquí sí estamos modificando lo que es el estado inicial del objeto de la clase StringBuilder, o sea que sí estamos modificando este dato inicial que le hemos asignado al siguiente objeto. Muy bien, y de esta forma podemos modificar los datos en esta clase StringBuilder. Y de igual manera pasa en la memoria de nuestra máquina, no se está creando ningún objeto para almacenar el nuevo dato que se le está asignando al dato inicial, así como en las variables tradicionales de tipo string. Ahora, si nuevamente queremos concatenar datos, podemos colocar nuevamente ese método, abrir paréntesis, luego agregar el nuevo dato. Muy bien, y así sucesivamente ir modificando nuestra cadena de texto concatenando datos. Ahora, si nosotros ejecutamos la aplicación, muy bien, como pueden observar, por consola me muestra esos datos que he concatenado a la cadena inicial. Muy bien. Ahora, utilizando esta clase podemos invocar a otros métodos. Voy a colocar este objeto, punto, y podemos ver la pequeña lista de los métodos que podemos utilizar. También podemos ver que tenemos métodos que podemos utilizar con las variables de tipo string tradicional. Tenemos el método insert, método que también podemos utilizar con las variables de tipo string. Bien, este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es un parámetro de tipo entero, y ese parámetro de tipo entero es la posición donde vamos a insertar un carácter o una palabra en la cadena de texto, ya que con este método podemos insertar un dato en una de las posiciones de la cadena de texto, recordando que nuestras cadenas de texto contienen posiciones y también cuentan los espacios en blanco. Bien, yo lo que haré será insertar un dato en la posición 9 de nuestra cadena de texto. Ahora, el siguiente parámetro es el dato que vamos a insertar en esa cadena de texto, bien sea que insertemos un dato de tipo string o cualquier tipo de dato de tipo entero, de tipo double o de tipo bool. Pero yo voy a ingresar un dato de tipo string. O sea, una palabra voy a ingresar en la posición 9 en esa cadena de texto. Muy bien. Ahora, ejecutemos la aplicación. Correcto, como pueden observar, me muestra el siguiente dato. Me muestra la cadena de texto, curso de Alex C# desde cero. Bien, esto significa que insertó la palabra en la posición 9 de esta cadena de texto. Muy bien.
También podemos insertar cualquier carácter que nosotros también deseemos ingresar. También, como he dicho, también podemos insertar datos de tipo entero en esa cadena de texto. Bien, ahora colocaré nuevamente el objeto y voy a invocar a otro método, el método remove. Como pueden observar, tenemos el siguiente método también que podemos utilizar con las variables tradicional de tipo string. Y si seleccionamos este método nos muestra la información sobre lo que hace este método. Bien, voy a seleccionarlo y este método recibe dos parámetros. Bien, el primer parámetro es la posición donde vamos a comenzar a eliminar los datos en la cadena de texto. Bien, yo voy a empezar a eliminar los datos desde la posición 9. Muy bien, que es el primer parámetro. Ahora, el segundo parámetro es la cantidad de caracteres que vamos a eliminar en la cadena de texto. A partir desde la posición 9, hay que contar los caracteres que nosotros queremos eliminar. Yo en esta ocasión voy a eliminar 5 caracteres. Claro, a partir de la posición 9, voy a eliminar esos caracteres, o sea, 5 caracteres. Muy bien. Ahora nuevamente ejecutemos la aplicación. F6. Correcto, como pueden observar he eliminado lo que es la palabra Alex y nuevamente tenemos lo que es la cadena original curso de C# desde cero. Muy bien, esto significa que hemos eliminado el siguiente texto de la cadena de texto. Muy bien. Ahora, en la cadena de texto, como he dicho anteriormente, podemos agregar cualquier tipo de dato que nosotros deseemos agregar a la cadena de texto, bien sean datos de tipo entero, datos de tipo double, datos de tipo bool y datos de tipo string o cualquier otro tipo de dato. Bien, para esto voy a concatenar, pero voy a utilizar otro método. El siguiente método también sirve para agregar datos a la cadena de texto. Bien, voy a seleccionar este método y dentro de los paréntesis lo que haré será colocar un dato de tipo string nuevo, dato, muy bien, pero utilizando este nuevo método, con este método solo podemos agregar datos de tipo string. Ahora, si queremos agregar otro tipo de dato, hay que invocar al método anterior. Y lo que haré dentro de los paréntesis será colocar el valor de true. Muy bien, correcto. Esto significa que en la cadena voy a agregar el siguiente dato de tipo bool, el dato true. Bien, si ejecutamos la aplicación, correcto, como pueden observar me muestra el siguiente dato, el valor de true, pero el método que colocamos anterior, que tiene el dato nuevo dato, ese método hizo un salto de línea. Y una vez que concatenamos el nuevo dato true, ese dato se ha colocado en la siguiente línea porque este método realizó un salto de línea. Bien, y como concatenamos el nuevo dato, por este motivo este dato aparece en la segunda línea. También podemos agregar datos de tipo entero a la cadena de texto. Bien, ahora tenemos la siguiente variable de tipo entero, perdón, de tipo string, y lo que haremos ahora será que a esta variable de tipo string le vamos a asignar estos datos. Bien, lo que haré será copiar la variable, voy a pegar la variable y le voy a asignar el objeto de la clase stringBuilder. Bien, como pueden observar me muestra un error, porque los datos que está manipulando la clase stringBuilder todavía no son datos de tipo string. ¿Por qué? Porque con esta clase también podemos crear una cadena de texto utilizando cualquier tipo de dato. Como pueden observar, hemos creado una cadena de texto utilizando datos de tipo string y datos de tipo entero. Bien, y como las variables de tipo string tradicionales solo pueden almacenar datos de tipo string, no pueden almacenar otro tipo de dato, por este motivo los datos de la clase stringBuilder tenemos que convertirlos a un dato de tipo string. Y para esto
utilizando el objeto tenemos que invocar a un método para convertir estos datos en datos de tipo string. Bien, he colocado mal el nombre. Muy bien. Hay que colocar punto. Y hay que invocar al método toString. Como pueden observar, tenemos el método toString, método que convierte el valor de la instancia de un objeto a datos de tipo string. Y en este caso vamos a convertir los datos almacenados en el objeto de la clase StringBuilder a datos de tipo string. Muy bien. Y de esta forma estamos inicializando la variable de tipo string tradicional con los nuevos datos, con los datos que estamos obteniendo de la clase StringBuilder. Y de esta manera podríamos manipular las cadenas de texto y luego asignárselas a una variable de tipo string. Bien, ejecutemos la aplicación. Correcto, como pueden observar, podemos visualizar los datos que ahora están en la variable de tipo string tradicional, datos que tenemos o que hemos manipulado con la clase StringBuilder y luego lo pasamos a la variable de tipo string. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un pequeño ejemplo de cómo utilizar la clase StringBuilder, concatenar datos, insertar datos, utilizar ciertos métodos que podemos utilizar con las variables tradicionales de tipo string. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.